Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Para nosotros, desde el Ministerio del Trabajo del Ecuador, es un gusto estar hoy en este congreso. Agradecemos a las autoridades del Ministerio del Trabajo de Colombia por su cordial invitación. Muchas gracias. Para empezar, pues vamos a comentarles las principales acciones emprendidas por el Ministerio del Trabajo del Ecuador en el contexto de la pandemia por COVID-19, especialmente en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Pues como ya lo han comentado la mayor parte de los expositores, hoy la OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y este año nos indica que nosotros como miembros del Estado, como empleadores y demás, debemos anticiparnos a las crisis. El año pasado la pandemia por el COVID-19 nos llegó de sorpresa y todos tratamos de adecuar nuestros sistemas a la prevención del riesgo biológico originado por el SARS-CoV-2 y generando la enfermedad del COVID-19. El Ecuador, igual que los demás países, tuvo que adaptar sus sistemas, adaptar su normativa, empezar a crear protocolos y medidas para tratar de ser resilientes frente a esta pandemia. Nosotros, el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, es el ente rector de la seguridad y prevención de riesgos laborales. Y en este contexto de la pandemia por COVID-19, emitió una serie de documentos normativos, lineamientos, protocolos y guías que sirvieron para que la crisis pueda manejarse de mejor manera en los centros de trabajo. Entre los documentos normativos que el Ministerio del Trabajo emitió con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, encontramos el Acuerdo Ministerial MDT 2020-076, el cual emitía las directrices para la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria. En este acuerdo ministerial se establecía especialmente que había que garantizar la salud de los trabajadores y servidores, sobre todo de aquellos que pertenecían a los grupos de atención prioritaria y los grupos de riesgo para la COVID-19. Estos trabajadores deberían mantener el teletrabajo emergente de conformidad a la guía y al plan para el retorno progresivo a las actividades laborales que fue aprobado en el seno del COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia. Este acuerdo ministerial además, definía las directrices y los lineamientos que debían hacer las diferentes empresas e instituciones públicas para registrar el teletrabajo de sus trabajadores o servidores públicos. Adicional a ello, se emitió el Acuerdo Ministerial MDT 2020-093, en el cual se emitían las directrices para la reactivación económica a través del retorno progresivo al trabajo del sector privado. En este acuerdo se consideraba que se debía cumplir de manera obligatoria con lo establecido en esta guía aprobada por el COE Nacional, que era la guía para el retorno progresivo a las actividades laborales, y además de que el empleador debía tomar todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con los riesgos laborales propios de cada actividad, teniendo como prioridad obviamente la prevención del contagio de la COVID-19 y todas las disposiciones emitidas por el COE Nacional. También fue dispuesto que los responsables de seguridad y salud en el trabajo de las empresas eran quienes realizarían las guías sanitarias y las capacitaciones a los trabajadores, para que ellos pudieran conocer y aplicar todos los protocolos oficiales que resguardaran su salud y de la de los demás trabajadores en la jornada presencial y en la jornada de teletrabajo. Seguido se emitió el acuerdo ministerial para el retorno al trabajo presencial en el sector público. En este acuerdo ministerial también se emitía que era necesario cumplir con las disposiciones de la Guía y Plan General para el Retorno Progresivo al Trabajo, aprobada por el COE Nacional. También se exigía que los servidores públicos, aquellos que se encontraban en modalidad de teletrabajo, y que sus actividades podían aplicarse a esta modalidad, debían mantenerse teletrabajando. Pero también se obligaba a que los grupos prioritarios y grupos de riesgo para la COVID-19 se mantengan en el teletrabajo emergente.
Igualmente, la administración del talento humano de estas instituciones públicas debía observar todas las disposiciones que emitiera el COE nacional para determinar el plan progresivo de retorno al trabajo de su institución, evitando obviamente la aglomeración y realizando una evaluación del nivel de riesgo al que estaban sometidos los servidores públicos según sus funciones. Era importantísimo que la evaluación de riesgo sea realizada en primera instancia para, de acuerdo a eso, decidir quiénes hacían teletrabajo, quiénes debían ir a nivel presencial y qué tipo de medidas debían aplicarse. Igual las unidades de seguridad y salud en el trabajo debían realizar las guías sanitarias y capacitaciones necesarias para permitir a los servidores públicos conocer y aplicar estos protocolos oficiales a fin de resguardar su salud. Adicional a ello, se emitió la resolución MDT 2020-023. Esta resolución es una resolución bastante importante, pues en ella el Ecuador decidió definir que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituía un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud de que había sido declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. A excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales un vínculo estrecho entre la exposición a la agente biológica que resulte de la actividad laboral contraída por el trabajador. Es decir, siempre y cuando se pudiera relacionar la exposición al riesgo biológico con las actividades laborales del trabajador, esa era la única condición para que pueda declararse a la enfermedad del COVID-19 como un accidente laboral o una enfermedad profesional. Es importante señalar que en este caso la calificación, la investigación y la prestación por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales es generado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, específicamente la Dirección General de Riesgos de Trabajo. Es decir, que esta institución era quien iba a determinar si la enfermedad del coronavirus constituía un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, luego de realizar la investigación correspondiente de acuerdo a las prácticas nacionales establecidas en su normativa. Como lineamientos, el Ministerio del Trabajo lo que hizo fue trabajar en conjunto con otras instituciones como el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para definir ciertas guías que pudieran permitir a los trabajadores continuar con sus labores presenciales o en teletrabajo. Se establecieron las directrices para la prevención y protección de los trabajadores y servidores públicos frente al coronavirus COVID-19 dentro de los espacios laborales. Este fue uno de los primeros documentos emitidos por el país para poder permitir a los trabajadores mantener la relación laboral. Sin embargo, en esos momentos lo que hablábamos en este documento era lo que se conocía hasta la fecha por las investigaciones, por la OMS y las medidas que en ese momento estaban establecidas. Aquí se hablaba de los casos sospechosos, los casos probables y confirmados, y quién era el ente que debía certificar el tipo de caso que existía en ese momento en el centro laboral. También se definió el lineamiento interinstitucional para el reporte de aviso de accidente de trabajo y enfermedad por exposición laboral a la COVID-19 en el sector salud a nivel nacional. Este fue igualmente un documento elaborado de manera interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este documento se indicaba que era de aplicación obligatoria para todos los servidores y trabajadores de establecimientos de salud que forman parte del sistema nacional. El documento establece los lineamientos para que se genere este reporte de accidente de trabajo y de presunción de enfermedad profesional a consecuencia de la COVID-19 para aquellos trabajadores y servidores del sector de salud a nivel nacional. Como les comentaba hace un momento, fue emitida primero la resolución 023 en la que se indicaba que era necesaria realizar una investigación para definir la relación directa entre la exposición laboral y haber contraído la enfermedad para que ésta pueda ser declarada ya sea como accidente de trabajo o como enfermedad profesional.
Sin embargo, luego se emite este lineamiento en el que se especifica que todos los trabajadores del sector de salud tenían que reportar su contagio por la COVID-19 como accidente de trabajo o como enfermedad laboral, de acuerdo a la normativa establecida en el país por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este es el único sector en el que se pudo establecer directamente la relación entre la exposición y las actividades laborales, por lo cual el Ecuador decidió definir este lineamiento. Luego, en el transcurso de la pandemia se han emitido también protocolos, como este protocolo específico para los grupos de atención prioritaria, las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad frente a la exposición laboral a COVID-19. Este protocolo fue realizado en conjunto con el Consejo Nacional para las Discapacidades. Aquí se emitían lineamientos y recomendaciones específicos para este grupo para que ellos realizaran el teletrabajo y qué condiciones debían observarse especialmente para su retorno progresivo y planificado de estos grupos a las actividades presenciales. Se proporcionaba información relevante para la vigilancia de la salud de dichos grupos a fin de precautelar su salud y se contemplaban definiciones y consideraciones generales y específicas sobre la enfermedad COVID-19. En este caso quiero recalcar que para los grupos prioritarios y en condiciones de vulnerabilidad frente a la exposición, como lo comentaba anteriormente la compañera de Perú, era necesario o es necesario que el médico ocupacional evalúe las condiciones de estas personas para que pueda decidir si ellas pueden retornar al trabajo presencial o deben mantenerse en el teletrabajo. Hay muchas personas consideradas dentro de este grupo que pueden tener una afección de tipo física en la que no necesariamente su condición de salud se ve afectada por la COVID-19. Por lo tanto, era necesario que estas personas puedan involucrarse y seguirse manteniendo en sus actividades laborales y, por tanto, el médico ocupacional debía certificar si podían o no regresar a la jornada laboral presencial. Uno de los últimos protocolos vigentes fue el elaborado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, es el Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector público y privado. En este protocolo se venían brindando lineamientos técnicos ya un poco más actualizados de lo que se había iniciado con las directrices iniciales cuando inició la emergencia. En este se habla ya de prevenir el contagio, de la vigilancia de la salud, sobre todo del seguimiento y el control de los trabajadores y servidores en las actividades laborales, a fin de que se precautele su salud y que de esta forma se mantenga la productividad. En este protocolo se incluyen definiciones, se especifica que servidores y trabajadores no deben asistir al lugar de trabajo. También se habla de los lineamientos en el desplazamiento al trabajo y en el retorno al hogar. Se hacen recomendaciones a los empleadores. Y aquí también se toca ya el tema de la salud mental en el ámbito laboral, la vigilancia epidemiológica y la reincorporación laboral. La reincorporación laboral, debido a que ya mucha gente venía pasando por la enfermedad y se encontraba en condiciones de regresar al trabajo. En este protocolo se tocan recomendaciones para evitar la estigmatización de los empleados. Muchas personas, después de haber sufrido la enfermedad, han sido estigmatizados por ello y son alejados del resto de compañeros y demás. Entonces, en este protocolo se especifica y se habla de estos temas para evitar esa estigmatización y que estas personas puedan reincorporarse con normalidad a sus labores presenciales. También se prepararon guías de actuación para la prevención y control de la COVID-19 durante la jornada presencial de trabajo. Lo importante de esta guía emitida por el Ministerio del Trabajo es que pudimos lograr elaborar un anexo para todas las empresas e instituciones que contaban con 1 a 10 trabajadores. Especialmente en este grupo se encuentran los artesanos. Este grupo laboral o este tipo de empresas son la mayor parte de las empresas del país y muchas de ellas no cuentan con técnicos especializados en seguridad y salud en el trabajo. E incluso dentro de nuestra normativa, este tipo de empresas tienen obligaciones diferentes que cumplir en relación con la seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que al realizar esta guía emitimos una serie de actividades específicas que debían realizar estas empresas
en las cuales no necesitaban contratar en esos momentos un técnico especializado, porque el Ministerio del Trabajo había hecho este trabajo ya y solo tenían que cumplir las indicaciones y las actividades específicas emitidas en esta guía en el anexo 1. Para las empresas que contaban con más de 10 trabajadores, se especificaba actividades y recomendaciones específicas a realizar. En fin, el objetivo de esta guía, como todos los demás documentos, ha sido reducir el riesgo de exposición al SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad del COVID-19. También en el país es muy importante especificar que el trabajo para el manejo de la emergencia ha sido a través del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Este comité tiene como uno de sus principios el de protección, es decir, todos los residentes en el Ecuador deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes, en sus derechos colectivos a la seguridad, frente a cualquier posible fenómeno peligroso o desastre. En este contexto, el COE Nacional se activó el 13 de marzo del 2020, 2 días después de que se había declarado en el país la emergencia sanitaria de parte del Ministerio de Salud Pública, quien declaró el estado de emergencia en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, en las unidades de epidemiología y control, en ambulancias aéreas, en servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus y para prevenir un posible contagio masivo en la población. En ese sentido, las diferentes instituciones del Estado están agrupadas en diferentes mesas técnicas de trabajo. El Ministerio del Trabajo, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra ubicada en la mesa técnica número 6, la cual se denomina Medios de Vida y Productividad. La misión de esta mesa es coordinar acciones oportunas para evaluar y gestionar la reactivación de los sectores económicos, productivos y medios de vida en las zonas afectadas. En el COE Nacional se emitió la Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales. Como había comentado en un principio, muchos de nuestros acuerdos ministeriales se basaban en el cumplimiento obligatorio de las medidas dispuestas en esta guía. Esta guía estaba dirigida a toda actividad laboral del sector público y privado, con el fin de precautelar la salud de los servidores, trabajadores, empleadores, usuarios, clientes, consumidores y ciudadanía en general frente a este riesgo biológico que representa la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional. La estructura de este documento en la etapa 1 nos habla de los esfuerzos previos a la reapertura. Aquí se indican cuáles son las medidas que deben aplicarse en cada uno de los centros laborales previo a que las personas puedan acudir a él. En la etapa 2 se habla de una apertura en base a proyectos específicos. Aquí los diferentes sectores sectores productivos del país, debían emitir sus protocolos específicos con medidas planteadas para que cada uno de los miembros de estos sectores puedan aplicar y con ello poder reaperturar sus negocios, sus empresas y sus actividades. Es así que varios sectores desarrollaron una serie de protocolos, guías y manuales para poder reaperturar sus actividades. Por ejemplo, en el sector de la educación se revisaron y se aprobaron 3 protocolos, en el sector de la salud 17, para el sector de la alimentación 4, en el turismo 11, en el sector de la construcción 1, en el sector del transporte 21, en la comunicación e información 19, en el sector industrial 4, para el deporte 9 y específicos en seguridad y salud en el trabajo 19 manuales. Les quiero comentar un poco sobre el protocolo específico para el sector de la construcción, que fue el primer protocolo aprobado por el COE Nacional en la mesa técnica número 6. Este protocolo, además de emitirse cada una de las medidas preventivas que debían tomarse para poder reaperturar las actividades del sector, se definió que el Ministerio del Trabajo realizaría el control a cada uno de estos protocolos y en el caso de incumplimiento se podrían suspender las actividades laborales conforme lo previsto en nuestra normativa local.
Para esto, el Ministerio del Trabajo realizó un formulario de inspección específico para el sector de la construcción frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. Fue un reto bastante arduo porque estábamos en los primeros meses de la pandemia y durante los meses de abril y mayo se realizaron 113 inspecciones a nivel nacional a proyectos de construcción que reaperturaron sus actividades. Quiero decir que la responsabilidad que tuvo este sector en ser uno de los primeros en haber sido aprobados sus protocolos y en reaperturar e iniciar la reconstrucción de sus proyectos fue bastante alta. La mayor parte de los proyectos cumplieron a cabalidad todas las medidas de prevención relacionadas con el uso de equipos de protección, señalización, equipos de protección personal. También se hablaba de medidas de otorgar, por ejemplo, el transporte para los trabajadores, tanto al ingreso como a la salida de las actividades diarias. Y este sector cumplió a cabalidad cada una de estas medidas y con ello se dio paso a los demás sistemas o a los demás procesos productivos del país para que presenten sus protocolos y puedan irse reaperturando. Sin embargo, hay desafíos. Hoy en día, para nosotros como Ministerio del Trabajo es importante empezar a actualizar protocolos de bioseguridad, solicitar a las empresas que los actualicen, porque deben considerar cosas que antes no se consideraban, como por ejemplo que la vía principal de contagio es la vía aérea. Antes mucho se consideraba el contagio debido a la contaminación de las superficies y se hablaba mucho de la sanitización, de la limpieza y demás. Pero ahora se ha evidenciado que la mayor y la más importante vía de contagio es la aérea, entonces muchos de los centros de trabajo o muchas de las empresas deben empezar a realizar medidas preventivas relacionadas con esta vía de contagio. Además, para nosotros ahora es un reto poder verificar que se estén dando las condiciones adecuadas para los teletrabajadores. Los teletrabajadores se encuentran en sus domicilios. Sin embargo, es importante que las empresas y los técnicos de seguridad y salud en el trabajo puedan asegurar que en estos sitios, en estos domicilios, en los lugares donde se realiza el teletrabajo, se puedan tener al menos condiciones óptimas para evitar otros riesgos subsecuentes de esta actividad. También creemos que es importantísimo seguir verificando e inspeccionando de que los centros de trabajo cuenten con las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio por el COVID-19. Igualmente es un reto para el personal del Ministerio del Trabajo acudir y exponerse a posibles contagios al momento de realizar las inspecciones. Sin embargo, consideramos que es una actividad fundamental para tratar de evitar que centros de trabajo no cumplan con medidas preventivas y obliguen a sus trabajadores a realizar trabajo presencial sin evitar posibles contagios por la enfermedad. Y también para nosotros hoy es importantísimo que se fortalezcan las medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales que son asociados al confinamiento y al teletrabajo. Y en el caso del sector salud, los médicos que hoy se encuentran atendiendo esta pandemia en horarios y jornadas extenuantes, muchas veces sin los medicamentos o sin las medidas preventivas necesarias, se encuentran bajo un riesgo tanto biológico como psicosocial bastante alto y en nuestra capacidad gubernamental y como ente rector estamos tratando de lograr que se mejoren las medidas preventivas para este riesgo psicosocial asociado a estos efectos secundarios de la pandemia, podríamos decir. Eso es lo que hemos realizado en el país. Agradecemos mucho por su atención en este evento y estamos atentos a cualquier duda o inquietud que tengan. Muchísimas gracias.